Buenos días, hoy estamos en Ciutat Vella, concretamente en el Mercat. Dentro de Ciutat Vella, en el distrito, barrio El Mercat. Como podéis ver, ahí está el Mercado Central, el mejor de Europa con diferencia. Vamos a ver un pisito, un pisazo de 180 metros según catastro, con muchas posibilidades para reformar, pero que seguro os va a gustar, ¿vale? Nos vemos arriba, hasta ahora. Bueno, pues ya estamos en esta vivienda, como os comentaba, de unos 180 metros según catastro. Empezamos, aquí tenemos un recibidor, ¿vale? Justo, y aquí tenemos un pequeño estudio, que puede hacer funciones de dormitorio en un momento dado, o múltiples reformas, porque la vivienda tiene una versatilidad importante y se pueden hacer muchas cosas. La vivienda está para reformar. También deciros que perdonad un poco el desorden, pero están en periodo de mudanzas y tal, y hay un poquito de desorden. Todo el pasillo tiene armarios empotrados, porque la capacidad de almacenaje es importantísima en una vivienda, ¿vale? Entonces seguimos, tenemos el pasillo, aquí tendríamos la cocina, pasad por favor, al fondo hay una galería, la cocina es amplia, hay alguna ventana ya cambiada, alguna. Y por aquí pasaríamos al salón comedor, que está justo delante de la cocina, ¿vale? Sería esto. Aquí tenemos el salón comedor, que da a la Avenida del Oeste y al Mercado Central, calle Linterna enfrente, el Ayuntamiento enfrente, pero bueno, luego hablamos de la zona un poquito más. Seguimos. Entramos un poco en zona noche. Aquí tenemos un primer dormitorio, más que doble. Un primer cuarto de baño. Se hizo una pequeñita reforma del baño este. Tienen ventilación, por lo tanto, como veis, tiene un patio igual que este, que tiene otro cuarto de baño aquí, que da también al patio de luces. Entonces tenemos una habitación, otra habitación doble, techos altos, como veis, de 3,50, una cosa así. Y aquí tenemos otra habitación más. Por lo tanto, estamos en 3 dormitorios buenos, amplios. 2 de ellos dan a la calle principal, este da patio, 2 cuartos de baño y el estudio del fondo. Y si pasamos por aquí al salón comedor, por aquí al salón comedor, accedemos a un pequeño balconcito y si os parece terminamos ahí. Hay un poco de ruido ahora. Bueno, y vamos a terminar pues como siempre acabamos. A ver, aquí hay que conjugar lo mejor posible el inmueble, el precio y la zona, el IPZ, inmueble, precio, zona. El inmueble tenemos 180 metros construidos, es decir, puede estar esto en 160 útiles. Se puede hacer una reforma muy chula, ¿vale? El piso está bien, tiene posibilidades. No hay tabiques así complicados para tirar y todo esto, o sea, se puede hacer una buena vivienda. El precio está muy acorde, ya lo veréis luego en la web, se puede tocar algo, ya me entendéis. Es un piso que, por el precio que tiene y en la zona que está bien de precio, vamos, para que nos entendamos. Y la zona es inmejorable, tenemos, ya os he dicho antes, el Mercado Central justo delante. Aquí accedemos a la Plaza de Ayuntamiento, la Avenida del Oeste, tenemos, iba a decir supermercados, pero con el Mercado Central, ¿para qué queremos más? Paradas de autobús, de metro, farmacias, tenemos de todo. Es decir, si conjugamos el IPZ y mueble precio zona, tenemos una muy buena compra a nivel residencial y también una buena inversión. Así que, sin más, me voy a despedir y todos los detalles en la web, ¿vale? Muchas gracias, hasta luego.